momento, ¿no? Con toda la ceremonia y todos los honores que puede dar Estados Unidos a un visitante. No es muy común. Lo recibió en la base a St. Andrews con la primera dama, Michelle Obama, con sus hijas, con su suegra, con el vicepresidente, el primer vicepresidente católico en la historia de Estados Unidos. Y ahora lo vemos en la Catedral de San Patricio, la catedral, por supuesto, católica de Nueva York. Ha llegado ahí, como comentábamos, en su pequeño Fiat, y también los gestos del Papa nuevamente, ¿no? El haberse movilizado en este pequeño automóvil, en desfilar así hacer una procesión así por la Quinta Avenida, y después de haber estado en el centro del poder de la nación más poderosa del mundo, el Parlamento, y en este caso el Parlamento, ya sube la Casa Blanca, almorzó con los que no tienen casa, con los mendigos, con los más pobres. Ese fue el almuerzo que tuvo en Washington. Escuchemos parte de lo que dice el Papa. En este momento de oración, in this moment I give assurances of my prayers. Me uno y nos unimos. I unite myself with you all en la plegaria a Dios, nuestro Padre Todopoderoso y Misericordioso. A prayer to Almighty God, all merciful. Escuchamos al apóstol: alégrense, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Estas palabras nos recuerdan algo esencial. Tenemos que vivir nuestra vocación con alegría. Esta bella catedral de San Patricio, construida a lo largo de muchos años con el sacrificio de tantos hombres y mujeres, es símbolo del trabajo de generaciones de sacerdotes, religiosos y laicos americanos que han contribuido a la edificación de la Iglesia en los Estados Unidos. Son muchos los sacerdotes y consagrados de este país que no solo en el campo de la educación han tenido un papel fundamental, ayudando a los padres en la labor de dar a sus hijos el alimento que los nutre para la vida. Muchos lo hicieron a costa de grandes sacrificios y con una caridad heroica. Pienso, por ejemplo, en Santa Isabel Anna Seton, cofundadora de la primera escuela católica gratuita para niñas en los Estados Unidos, o en San Juan Neumann, fundador del primer sistema de educación católica en este país. Esta tarde, queridos hermanos y hermanas, he venido a rezar con ustedes, sacerdotes, consagradas, consagrados, para que nuestra vocación siga construyendo el gran edificio del reino de Dios en este país. Sé que ustedes, como cuerpo presbiteral, junto con el pueblo de Dios, recientemente han sufrido mucho a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a la Iglesia en sus hijos más indefensos. Con las palabras del Apocalipsis les digo que ustedes vienen de la gran tribulación. Los acompaño en este momento
de dolor y dificultad, así como agradezco a Dios el servicio que realizan acompañando al pueblo de Dios con el propósito de ayudarles a seguir en el camino de la fidelidad a Jesucristo. Y me permito hacer dos breves reflexiones. Bueno, el Papa Francisco en la Catedral de San Patricio se ha referido ya al tema que ha sido motivo de escándalo a nivel mundial de los curas pederastas. Él ha dicho que los ha llenado de vergüenza a los curas inocentes, a los sacerdotes inocentes, lo que han hecho con los más débiles, con los más vulnerables, algo que se estaba esperando del Papa también en esta visita, que algunos críticos decían que no había sido tan explícito al hablar sobre este tema. También se ha referido él a las escuelas católicas, algo que también mencionó el presidente Obama de la labor de la Iglesia Católica en Estados Unidos en lo que se refiere a las escuelas jesuitas. El mismo alcalde de Nueva York, su hija estudia en una escuela jesuita, entonces la marca de la educación católica en Estados Unidos también es bastante profunda. Son varios temas que ha estado abordando el Papa y además cómo ha cambiado también Estados Unidos. John Kennedy, cuando fue candidato al primer presidente católico en Estados Unidos, tuvo que hacer un deslinde, ¿no? Yo respondo al Papa por cuestiones de fe, pero en temas políticos soy independiente. Ahora el panorama es evidentemente otro, ¿no? El Papa, uno de los tantos puntos que justamente el mundo reconoce de este Papa argentino es básicamente que ha tomado, pues, ha hecho frente a muchos problemas que muchas veces en la misma iglesia eran, pues, manejados en forma interna y no de manera pública. No, se llegan a acuerdos económicos. Claro, se llegan a acuerdos económicos y de manera muy interna, y algunas veces tratando de violaciones de niños, tratándose de corrupción al interior del Vaticano. Yo creo que esos tipos de temas tienen que ser públicos y tienen que verse reformas e intentos de cambio. Y tengo la impresión que el Papa Francisco justamente ha tomado el todo por las astas y está enfrentándose en el discurso y en la toma de acciones, dicho sea de paso, que es lo más importante. Ahora, lo que tú hablabas de la sociedad norteamericana, lo conversamos hace unos minutos, cómo ha cambiado la sociedad norteamericana. Hace 50 años veían con temor que un presidente católico pueda ser presidente. Hoy en día me parece que, viendo la composición del Congreso, creo que no causa ningún temor que existan congresistas católicos, ni un presidente, ni un vicepresidente como Biden católico. No, y además no tienen ningún problema en mostrar sus emociones frente al Papa, como estamos viendo. Mañana el Papa Francisco ofrecerá un discurso ante Naciones Unidas y esto será por las metas del desarrollo sostenible del milenio. Es así, el cuarto Papa que se dirigirá a la Asamblea General de Naciones Unidas. Francisco se convertirá mañana en el cuarto Papa que se dirige a la Asamblea General de la ONU. Lo hará en el transcurso de su primera visita a Estados Unidos como obispo de Roma, para conmemorar el 70 aniversario de la creación del Sistema de Naciones Unidas. Históricamente, intervinieron en ese foro mundial Pablo VI en 1965, Juan Pablo II, que lo hizo en 2 ocasiones, 1979 y 1995, y Benedicto XVI en 2008. El 4 de octubre de 1965, Pablo VI, que había sido elegido Papa 2 años antes, tras la muerte de Juan XXIII, fue el primer pontífice que en plena Guerra Fría se dirigió a la Asamblea General de la ONU. Habló de la paz y el derecho internacional en dicha ocasión. Juan Pablo II fue posteriormente el pontífice que habló ante Naciones Unidas y lo hizo en 2 ocasiones. La primera fue el 2 de octubre de 1979, un año después de ser elegido Papa. El polaco Wojtyła hizo entonces un contundente alegato a favor de la paz. El Papa polaco volvió a la sede de la ONU el 5 de octubre de 1995, en el 50 aniversario de la Organización Mundial, para pronunciar otro histórico discurso. Wojtyła, que se presentó entonces ante Naciones Unidas en pleno proceso de desintegración balcánica y un mes antes de que se firmaran los acuerdos de Dayton que ponían fin a la guerra de Bosnia, denunció los nacionalismos extremos y exclusivos, que causan verdaderas pesadillas de violencia y terror. De nuevo, abogó por la paz, el respeto de las diferencias y los derechos de los pueblos. El 18 de abril de 2008, Benedicto XVI fue el tercer papa que pronunció una alocución ante el plenario de la ONU, coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como sus predecesores, el papa alemán
Habló también de la paz y apeló al deber de la ONU de intervenir para proteger a la población ante la crisis humanitaria o violaciones de derechos cuando sus estados no lo hacen. Cabe recordar que desde 1964 el Vaticano es miembro observador permanente de Naciones Unidas. Como tal, no tiene derecho a voto ni a presentar candidatos a determinados puestos de la organización. Tras la modificación de las normas de la ONU que impedían la colocación de las banderas a los países con estatus de observador, el 25 de septiembre, poco antes de la llegada del Papa Francisco a la ONU, el Vaticano izará por primera vez su bandera en el edificio de esa institución. Y esta Asamblea de la ONU además genera gran expectativa, viene precedida de la cumbre donde se anunciarán los objetivos sostenibles del milenio que reemplazan a las metas de desarrollo. Son 13 puntos vinculados a distintos sectores, también se tiene en cuenta la justicia, también el medio ambiente. Bueno, el Papa va a participar en Naciones Unidas. También lo que llama... estaremos hablando de eso, porque va a ser una cita de Naciones Unidas donde va a estar, además del Papa, también va a estar Vladimir Putin y también va a estar el presidente Obama, van a coincidir. Lo que también llama la atención de la manera como llega ese Papa a Estados Unidos y en qué momento, y además de su atractivo institucional y personal, es la cobertura que han hecho los medios, la prensa estadounidense. Yo he visto en CNN Internacional, la cobertura ha sido sorprendente. Participan sus figuras más representativas. Está Cristiana Manpour, que es la jefa principal de corresponsales extranjeros, tiene un programa además internacionales, tiene un programa de entrevistas. Está Anderson Cooper, otros presentadores también estrella. En fin, hay Wolf Blitzer, que también tiene programa en el horario estelar. O sea, llama la atención la dedicación que le están dando y el nivel de cobertura que tiene esta visita del Papa. La visita de los diferentes papas a la Asamblea General de la ONU, ya se llevó 4 antes de la visita del Papa Francisco, pues han estado caracterizadas por una lectura del mundo muy clara. Es decir, los papas como Pablo VI o Juan Pablo II en su primera visita hablaban mucho de la paz en un contexto de Guerra Fría. Era entendible pues en tanto la coyuntura existente. Mientras que, por ejemplo, Benedicto XVI hablaba más de intervenciones humanitarias y temas similares en un contexto de conflictos internos. Entonces la pregunta es cuál va a ser el tema que va a marcar el discurso del Papa Francisco. Obviamente el tema de los objetivos de milenio es un tema central. Este año se cumplen los objetivos de milenio y tiene que formarse una nueva agenda para los próximos 15 años, pero también tenemos el tema climático, el tema ambiental de cara a lo que es la COP21 en París a fin de año. Tenemos también el tema de Medio Oriente, los inmigrantes y de una situación de violencia y de extremismos que creo que también van a ser tocados por el Papa Francisco. Y ahora, y obviamente su discurso ya no estamos hablando frente al Congreso norteamericano, estamos hablando frente a la comunidad internacional y ver cuál es su impacto. Ahora, con respecto al interés de los medios por el Papa Francisco, creo que ya a nadie le sorprende las expectativas que genera pues el Papa Francisco en estos pocos años de mandato, digamos. Ha sido portada de todas las principales revistas del mundo, sí está en boca de todos a partir de lo que viene haciendo y lo que viene diciendo, no haciendo y diciendo además. Así que la visita del Papa Francisco no solamente nota cómo la sociedad norteamericana cada vez encuentra un valor más importante en la presencia de un líder católico, sino también la importancia que él tiene dentro de los grandes debates políticos del mundo. Es que no solo es la forma como están cubriendo en términos del equipo que lo cubre, sino la manera como se expresan los periodistas cuando hablan del Papa. Muchos no temen en expresar su emoción cuando lo ven pasar. Eso sí es sorprendente, sobre todo en una cadena como CNN llama la atención. Vamos a una pausa y volvemos. Ahí está la imagen que corresponde al titular. Reacciones en Colombia tras anuncios de ayer en La Habana.